Hola, yo soy Cris Rúa y hoy vamos a hablar sobre qué hace el Scrum Master, cuáles son sus actividades, responsabilidades, cuál es su forma de actuar, con quiénes tiene que actuar, qué conocimientos debe tener. Espero que les guste, lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Supongamos que tú tienes un equipo de obreros que siempre manejan todo con pala. Y tú te enteraste que están vendiendo una máquina gigante que es capaz de hacer un montón de trabajo en un momentico y mostrar resultados muy poderosos. Entonces tú piensas y haces cuentas y dices, sí, yo lo necesito. Cubre todas nuestras problemáticas actuales. Y decides que vas a trabajar con ella de ahora en adelante. Tú sigues teniendo a las personas que están ahí trabajando y obtuviste esta maquinota. Pero ahora, ¿quién la maneja? Es una herramienta tan poderosa que necesita a alguien que sepa conducirla y guiarla para que de verdad les dé ese rendimiento que están esperando. Y eso es lo que hace un Scrum Master en un equipo. Ser la persona que guía esta máquina tan poderosa que es Scrum para generar resultados, pero es la persona que sabe sacarle provecho y que es capaz de guiar a este equipo que tiene tantos conocimientos diferentes para que de verdad puedan usar esta gran máquina y sacar un producto funcionando correctamente. Nuestro Scrum Master influye en el equipo que desarrolla el producto, en el Product Owner y la forma como maneja el backlog, en la comunicación que tiene el Product Owner con los stakeholders, que son las personas que necesitan el proyecto, las personas que saben cómo se debe realizar, pero que se mantienen muy ocupadas en sus asuntos. Por eso tenemos acá nuestro Product Owner con sus stakeholders. En el sprint mismo, aquí tiene mucha influencia. Y en la empresa. Como ven, el Scrum Master tiene mucha parte para influenciar, así que tiene bastante trabajo que hacer. Pero ahora, ¿cómo influencia a cada parte? Ahora les voy a hablar de cosas que hace el Scrum Master y a qué parte va influenciando en cada una de estas. Bueno, hay una cosa que yo quisiera aclarar mucho en este video y es que siempre decimos, el Scrum Master remueve impedimentos, porque es una de las cosas que hace, ¿cierto? Remover impedimentos que tenga el equipo para poder que el equipo avance como debe avanzar y entregue los resultados que debe entregar. Pero, ¿qué es resolver impedimentos? Los impedimentos pueden estar aquí, 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 aquí y aquí en un montón de partes, por acá también en el backlog, pueden estar en muchísimas partes. Entonces, ¿cómo hace él para identificarlos? Es una persona muy observadora y que junto con el equipo, que son esas dos partes, junto con todo el equipo, ellos van identificando este tipo de impedimentos y cómo se pueden ir solucionando. No es que él tenga que saberse todas las soluciones, es esa persona que es capaz de, con preguntas muy importantes y muy bien hechas, encontrar junto con ellos la solución. Mejor dicho, que ellos encuentren sus propias soluciones, propongan, intentamos y si no, pues bueno, intentamos otra cosa. Pero es estar pensando continuamente en la mejora. El Scrum Master está pendiente de hacer surgir esos problemas por los cuales el equipo no está sacando a producción. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolverlos? Porque la idea no es, en el caso de TI, crear software y dejarlo ahí guardadito y de a poquitos y dejarlo ahí guardadito, sino que esos obstáculos son los que hay que remover para que al final el equipo lo que haga, lo saque a producción y ahí vamos viendo cómo va el avance en el equipo. El Scrum Master está pensando constantemente en la motivación del equipo, porque un equipo motivado trabaja mucho mejor, aparte de que trabaja más feliz, es capaz de generar mayores resultados. Entonces, para eso tiene muchas herramientas que él conoce o va investigando sobre cómo hacer que un equipo trabaje motivado. Aparte es una persona que tiene esa capacidad innata de motivar. No cualquier persona puede ser un Scrum Master. Nunca debe ser una persona conflictiva. Así que si en tu equipo el problema es el Scrum Master, ya de ahí para arriba no hay. Si tiene una personalidad negativa, si tiene una forma de comunicación que no es asertiva, entonces esa persona en este rol no cabe muy bien. El Scrum Master se vale de las retrospectivas, esa es su arma, el momento donde él se comunica con el equipo totalmente y es capaz de hacer que las cosas fluyan, y aquí identificará riesgos y también cómo cubrirlos. Ejemplo de un riesgo.
Hay un equipo donde nada más una sola persona conoce de un tema y es el tema más importante. Entonces todo depende de él. Ahí, aunque el equipo no lo note, él tiene que estar pendiente de eso y empezar a hacer una estrategia para transferencia de conocimiento de este integrante del equipo a los otros integrantes para que no tengamos el riesgo de que si se nos va esa persona, entonces el equipo se frena. Para el Scrum Master, realmente no deben haber personas malas, ¿sí? Es esa persona que es capaz de potenciar las cosas que tiene cada uno, porque cada persona tiene sus bondades, conocimientos y su forma de hacer las cosas. Entonces él tiene un estilo para hacer que estas personas fluyan como equipo y que empecemos a aprovechar todo lo que cada uno puede aportar. Nada más eso es un trabajo arduo. También está pendiente de que este equipo permanezca unido y que sean muy amigos, que trabajen muy contentos juntos. Porque algo sencillo, conflicto entre dos personas, pero necesitan trabajar juntos y la una depende de la otra. El Scrum Master tiene que empezar a actuar ahí, por eso él tiene cierto nivel de coaching o cierto nivel de coach para poder ayudar a enfrentar y resolver estos momentos. Él es capaz de resolver problemas uno a uno, si tiene que hablar con él, si tiene que hablar con él, o también tener esas técnicas para resolver problemas en equipos. Llevas un espacio muy bien planeado para que esos problemas surjan y le busquemos unas formas de mejorarlos y probemos hasta que los solucionemos. Una cosa importante del Scrum Master con el equipo es un Scrum Master en un equipo. Si tú quieres que sea un mismo Scrum Master para muchos equipos, ¿qué haces? Le estás quitando el tiempo al Scrum Master de poder profundizar y encontrar los verdaderos problemas que tiene cada uno. Y termina siendo un Scrum Master que nada más va a las reuniones, porque realmente no tiene ese tiempo para construir y pensar. El Scrum Master con el Product Owner tiene que estar muy de la mano y tiene que validar que realmente es un Product Owner y está trabajando, dedicándole el tiempo necesario que el equipo requiere para poder sacar su producto adelante. Si ve que no tiene tiempo, que esto es un problema muy común para solucionar, tiene que empezar a mover fichas. ¿Con quién hablo en la empresa? ¿Necesitamos más tiempo de esta persona? ¿O realmente necesitamos otra persona que sí pueda ser el Product Owner? Y ya cuando tiene la persona correcta, con el perfil correcto, que también conoce cómo es ese perfil, entonces le empezará a ayudar para que este backlog se mantenga impecable. Cómo crear las historias de usuario, cómo crear los criterios de aceptación, cómo es la comunicación del Product Owner con el equipo. Entonces él mira que de verdad sea de la forma correcta para que Scrum funcione bien. Asimismo, el Scrum Master está pendiente de esta comunicación, porque es que realmente el Product Owner no necesariamente sabe todo lo más importante para el proyecto, son ellos. Entonces, ¿qué hace el Product Owner? Sacar esta información desde aquí. Para ello también debe haber muy buena comunicación entre estas dos partes y él está pendiente de que eso suceda, porque eso garantiza que el equipo realmente esté haciendo lo más importante para este proyecto. Les ayuda a priorizar, le muestra cuál es la mejor técnica para realizarlo y empieza a hacer que esta comunicación fluya muy bien entre todas estas partes. El Scrum Master o maestro Scrum es la persona que sabe utilizar muy bien Scrum, ¿cierto? Sabe para qué es cada cosa. Entonces interfiere totalmente en cómo se realiza el sprint, para que el sprint se realice de verdad bajo las normas que se deben hacer. Cómo realizar una planning. Si aquí en la planning se estima, ¿cómo estimamos? ¿Cuál es el método que nos funciona? ¿Cómo hago que el equipo comprenda ese método de estimación para poderse comprometer durante cada sprint? Y que sea un compromiso que de verdad lo pueda hacer en el tiempo laboral. Si tenemos 8 horas al día, él tiene que lograr que las personas no se gasten un minuto más en la empresa. Un minuto más. Él tiene que garantizar de que de verdad tengamos un ritmo constante en este sprint para que las personas puedan trabajar generando mucho valor en el tiempo por el cual la empresa les está pagando, no en su tiempo de vida personal. Soy muy estricta en esto de verdad, porque necesitamos que las personas tengan su tiempo libre para que pasen con su familia, para que ellas saluden a sus hijos, para que se diviertan, para que hagan deporte, para que se desestresen, para que lleguen a la empresa con energías para seguir trabajando
y empezar a hacer un producto chévere, no que sea un producto motivo de un estrés total que tenga el equipo, porque no va a ser un producto bonito. Y hay muchos estudios que comprueban que si tú trabajas más del tiempo laboral, no es necesariamente porque trabajes mucho, porque tú seas una persona muy comprometida, sino que realmente el tiempo que trabajes de más es por falta de estrategia o porque te estás comprometiendo con más de lo que puedes hacer. Y eso no lo debemos permitir en nuestros desarrollos de software ni en nuestros proyectos. Entonces, para eso tenemos el Scrum Master, para que en mucho menos tiempo saquemos mayor provecho. Él comprende cada una de estas reuniones, cuál es el objetivo, cuáles son las formas de hacerlo, qué nos está fallando y cómo podemos tener un mejor resultado, porque es el maestro Scrum y conoce Scrum en su totalidad. Asimismo con la review y con la retrospectiva. La retrospectiva, como lo dije anteriormente, es su arma. Les cuento que yo he visto a Scrum Master que llegan a mis entrenamientos y dicen, sí, yo ejerzo el rol de Scrum Master, y en algún momento escucho que dicen, no hacemos retrospectivas, y yo digo, ¿y por qué? Y los Scrum Master me dicen, no, es que realmente no hay tiempo. No hay tiempo para hacer retrospectiva, entonces pasamos de planeación a review y a planeación. Entonces ahí uno se cuestiona muchísimo sobre ese Scrum Master precisamente, porque él es el encargado de sacar ese tiempo, de mostrar que eso es muy importante y de verdad en las retros lograr que se mejore. No solamente es sacarle el espacio al equipo para que piense qué hicieron mal, sino que de verdad es ser capaz de crear en esa retrospectiva una forma de mejora para un problema que están teniendo, que es el problema más grande que encontraron en ese momento. Para eso es la retro. Es decir, que ese es el espacio para generar la mejora continua, que es para lo que está encargado el Scrum Master. El Scrum Master también está pendiente de que con la Daily se estén dando los resultados que se necesitan, que es que de verdad el equipo se colabore y se converse, se escuche qué problemas tenemos que nos van a impedir sacar adelante este compromiso del sprint. Entonces el Scrum Master cuida que en la Daily no se convierta en el tema de mostrarles a él o a él lo que el equipo ha hecho. Cuida en que no caigan en ese error de ser la reunión donde mostramos el avance, porque eso no es una Daily y él tiene que conocerlo. En la empresa, él está pendiente, otros Scrum Master, qué están haciendo, cómo podemos hacer que la empresa mejore, cuáles son los problemas que hay a nivel de empresa y en los equipos que se están dando ahí, que nos están impidiendo tener funcionando lo más importante a nivel empresa. También está pendiente de este tipo de cosas. El Scrum Master es un líder, sí, puede decirse que es un líder, pero es un estilo de liderazgo muy diferente a lo que estamos acostumbrados con otros roles. Es un líder servicial. No es la persona que manda, que ordena, que dirige de una forma abrupta. No es una persona controladora, es una persona mediadora. Si yo lo comparara con el entrenador de un equipo de fútbol, vemos que él de cierta manera es un líder, ¿cierto? Pero si el equipo viera que este líder no los está llevando a sacar su máximo potencial, el equipo podría decir, señor, cambiamos de entrenador. Entonces eso es un líder al servicio, que realmente todos tienen el mismo rango, solamente que él está encargado de guiar todo este marco de trabajo que se llama Scrum para que de verdad potencialicemos todo lo que podemos hacer. Él está encargado de que para que no hayan problemas en el equipo se comunique de una manera asertiva. Entonces tiene que enseñarles esta forma de conversar para que no empecemos a hablar y a tener problemas por haber dicho una frase mal dicha. El Scrum Master no necesariamente tiene que saber desarrollar o realizar el producto como tal. A veces que sepan desarrollar nos trae problemas porque empieza él también a hacer el trabajo del equipo y ya no hay esa persona que está mirando por encima a ver qué problemas está pasando. Se empieza a meter en los mismos problemas y ya no hay Scrum Master. El resultado del Scrum Master es realmente el resultado del equipo, porque él es el que guía, él está entregado a que ellos sean los que generen y saquen adelante todo. Entonces realmente si tú lo quieres evaluar, evalúa cómo está el equipo. Si nunca puede sacar a producción nada, si siempre está pegado con cosas, si siempre está desmotivado, si tienen problemas de comunicación, ahí es donde debería estar el Scrum Master. Entonces, ¿qué está pasando?
Si tú ves que el equipo está bien, sacando resultados constantemente, si es en caso de tecnología, subiendo a producción al final de cada sprint o, por qué no, varias veces en un sprint, como ya lo han logrado muchas empresas, entonces ahí sabrías que tienen un buen Scrum Master y que está haciendo muy bien su trabajo. Espero que les haya gustado este video, que les sirva bastante. Si algo me faltó por decir, ponlo en los comentarios para que las personas no se pierdan de esa información tan importante sobre el Scrum Master. Y si tú estás empezando a montar en tu empresa Scrum o quieres empezar a hacerlo y no sabes cómo arrancar, puedes solicitarme un entrenamiento para Scrum Masters, entrenamiento para Product Owners o un entrenamiento en agilidad en general para que toda tu gente sepa cómo comenzar y arranque mucho más rápido a montar todo este tema de Scrum y de agilidad que es tan bonito y que genera tantos resultados en las empresas. Te dejo mi correo en los comentarios. Y si lo que quieres es asesoría online, también podemos realizarla. Aquí te dejo mi correo donde podemos conversar al respecto. Recuerda suscribirte a mi canal y si te gustó, dale like. Y les agradezco a todos por esos mensajes tan lindos que me dejan en mis videos. Bueno, que tengas un lindo día y hasta luego.